Pico Blanco, Gargantilla y Zarco del lado del Lazo, supe tener un Picasso de lunar en mi tropilla, era del Haya, sencilla y sin gel pa' galopear. Yo lo he sabido probar en distintas ocasiones, cuando exigían los patrones saberse desempeñar. Picasso, mis pensamientos quiero sincero atracarte y de entrar a alabanciarte como es tu merecimiento. No es echarle cocina. Yo tengo escrito un libro que lo publicó Membiel, que se llama El ente y los trascendentales, del año 72, hace 50 años. El ente y hablo sobre el tema de la verdad, el bien y la belleza. Y nilo tempore, como dicen los latinos. Alberto, una personalidad como Membiel, Sí. que tenía formación teológica, a la vez tenía Formación política. porque tenía una influencia en el barrio, en la comunidad donde tenía influencia. Claro. ¿Vos eso cómo ese tipo de personajes, digamos, ya son difíciles de ver, digamos, de Sí, alguna manera, ¿no? son difíciles. El caso de Membiel es emblemático porque Membiel fue un sacerdote argentino, hijo de argentinos. Ellos venían de Bearnes, del sur de Francia, como venía Jaureche, también era de Bearnes. También era de Bearnes Marechal, que era primo de Membiel, y de Bearnes era Metol Ferré, que era Metol, era también de Bearnes, me lo dijo Metol a mí. Es una camada de gente, de inmigrantes, que vinieron acá al Río de la Plata, básicamente en Argentina. Se instalaron en una zona que era, por acá en la provincia de Buenos Aires, Ayacucho, Maipú, por ahí se instalaron. Por eso hay un poeta que se llama Membiel, que es un poeta criollo, que escribe un trabajo que se llama El lunar de mi tropilla, ¿no? Es decir, yo tuve un caballo tan bueno que ni pisaba la gramilla. Es decir, tan bueno que era el caballo, ¿no? El lunar de mi tropilla, dócil. Ese era Membiel. También, era primo de Membiel. Después está el obispo Membiel, que fue sobrino de Membiel. Y bueno, yo lo conocí allá por el año 64, 63, tendría yo 16, 17 años, y lo conocí a él a través de un hermano mío, que es Carlos, que es mayor 6, 7 años, y ahí lo frecuenté, y él me regaló libros. Nunca me dio ninguna clase, pero me regaló libros. La historia de la filosofía, la primera historia, me lo regaló él. Después, cuando me casé en el 72, él pagó el libro mío, El ente y los trascendentales, que él hizo el prólogo. Me lo mandó como regalo de casamiento el 27 de octubre de 1972. Así que ahora el próximo octubre van a ser 50 años. Justo que estaba hablando de los trascendentales, El bien, la verdad, la belleza, lo uno, la cosa. Entonces, ese trabajo tiene que ver con eso, lo llama los trascendentales del ente, que quiere decir que las cosas, en tanto que son, reúnen esos requisitos. Una cosa cuando es algo bueno, cuando existe plenamente, es bueno, es bello, es verdadero, es uno. A priori. Y no sé si a priori, pero por lo menos es lo que es. Cuando yo digo esta silla es, quiere decir que esta silla existe. Estoy diciendo que esta silla es algo que existe. Pero a su vez estoy diciendo que es una cosa que puedo definir,
es una esencia. Pero al mismo tiempo digo que es algo bueno, cuando la silla me sirve para sentarme y no tiene 3 patas y me caigo, o 2. Y estoy diciendo que es algo verdadero, porque es. Y estoy diciendo algo que es bello, porque es no una silla chota como esa silla no llega a la plenitud de silla, porque es una silla cualunque, como decimos. Entonces, todo eso forma parte de la plenitud del ser. Eso es lo que explica la teoría de los trascendentales, que es una teoría metafísica muy difícil, pero que es interesante conocerla, ¿no? Por lo menos potencialmente. Claro. En potencia. Cuando uno hace algo tiene que hacerlo guiado por estas cosas. Que sea uno, que exista primero. Primero que exista, que tenga una existencia real, no ideal. Segundo, que pueda definirlo, pueda decir qué es lo que hice. Y después que sea bueno, que sea acabado. Bueno quiere decir acabado. Como un café con leche, si le falta azúcar, no es algo acabado, no es algo... Y después que sea verdadero, y después que sea bello. Por eso la rebelión contra lo bello es una rebelión de nuestro tiempo. Nosotros vemos que lo feo se ha instalado en todos lados. Lo feo en el vestido, en la forma de comer, en la forma de tomar, en la forma de sentarse, en la forma de hablar. Nosotros estamos en la dictadura de lo feo. Y como decías antes, de lo mediocre también, que se puede emparentar a lo Y lo mediocre, claro, lo mediocre es la dictadura de lo mediocre. Cuando le cierran el camino a aquel que puede dar más y le cierran el camino. Los mediocres son eso casualmente. La mediocridad está vinculada al resentimiento. El resentimiento es el rencor retenido, aquel que no puede hacer y no quiere que otro lo haga. Entonces se resiente. Esa es la dictadura del mediocre, ¿no? En fin, esto es lo que... ¿Cómo se puede relacionar eso con la idea de pueblo o con la idea de comunidad organizada o con ese ideal? De alguna manera como para tratar de trazar un camino. Y mirá, nosotros hemos ido perdiendo lentamente la idea de comunidad organizada, porque yo te comentaba antes, les comentaba a ustedes cómo se elegía antes a los que estudiaban. Los muchachos lo elegían las comunidades de inmigrantes, españoles, italianos, alemanes, franceses, ingleses, etcétera, etcétera. Las comunidades elegían a los mejores y promocionaban a los mejores. Eso se dejó de hacer por 2 motivos. Primero, porque los inmigrantes se integraron. En Argentina ya no hay más inmigrantes. Puede ser un inmigrante un coreano, pero nadie lo trata de inmigrante. No existe la categoría de inmigrante en la Argentina. Porque se incorpora automáticamente. Entonces, quedaba para los que no éramos descendientes de inmigrantes, que éramos los nativos, los criollitos, y siempre quedaba el resorte era que el cura del pueblo le decía a la madre de algunos, este muchacho tiene capacidades para estudiar, y se promocionaba, la iglesia promocionaba, no la iglesia, los curas de pueblo, como pasó en mi caso. Y entonces, ahora se dejó de promocionar a esos muchachos. Primero porque las comunidades desaparecieron. Quedan algunas comunidades más consolidadas, pero en general desaparecieron las colectividades en la Argentina. Y entonces, ¿qué queda? Y queda la promoción que te da una universidad que entra a todo el mundo. Entonces la universidad que entra a todo el mundo no tiene ningún nivel de selección. Y te dan un título. Y vos con ese título vas, estás promocionado. Pero como no estudiaste en la universidad, porque la universidad no te exigió nada,
Entonces vos te movés en la mediocridad de aquel que tiene un título. O que el padre lo mandó a estudiar una privada y le dieron el título más fácil todavía. Pero entonces, ¿qué estamos promocionando? Estamos promocionando al mediocre. El mediocre en todas las disciplinas. ¿Vamos? Y cuando se promociona el mediocre ¿qué hace? Produce mediocres. Porque no puede salir de lo menos lo más. Siempre sale de lo más lo menos. Nunca de lo menos lo más. De lo menos sale lo menos. Entonces entramos en un proceso de decadencia. Y la decadencia tiene una ley fundamental, que siempre se puede ser más decadente. La decadencia no tiene un límite abajo. No tiene límite. ¿Y cómo se te ocurre a vos, pensando en el límite, cómo se te ocurre que se puede llegar a recomponer o a restaurar o a Sí, revitalizar, eso. digamos, cierta... El mérito. el mérito? Bueno, la única posibilidad, lo tengo en un libro mío, lo trato en el último libro mío que se llama Virtudes contra Deberes. En ese libro, ¿qué trato yo? Muestro que en una sociedad donde el individuo es un arbitrario total, que no responde a ninguna pauta, estamos en una sociedad anómica que no tiene ninguna norma, ese individuo no responde a nada. Entonces la única posibilidad es la virtud, es decir, la responsabilidad personal. Lo vimos ahora en la pandemia. El gobierno llamó, encerró a todos en el 2020 y se extendió el virus y demás. Cerró a toda la sociedad, sin ningún criterio. Tenía que haber cerrado los lugares donde estaban contagiados. Cerró a todas, desde La Rioja a Tierra del Fuego. No había, las escuelas de campo las cerraron todas por 1 año y pico. Y en el campo no había coronavirus. Pero no se respetó, la gente se reunió, ¿Y qué pasó? El último mensaje del gobierno, ¿qué fue? Apeló a la responsabilidad personal. ¿A qué están apelando ahora Rodríguez Berreta? Porque eso es Berreta, no es Larreta, Berreta. ¿A qué está apelando Fernández? A la responsabilidad personal, es decir, están apelando a la virtud sin decirlo. ¿Por qué? Porque no hay otra salida de la mediocridad que no sea la virtud. Es decir, hacer las cosas. ¿La virtud qué es? Arete. ¿Qué es el arete? Excelencia. Esa es la traducción. Hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Tiene que ver con el bien, con ese trascendental del ente. Cuando hago algo, lo hago bien. Y si no, no lo hago. No es como decía Sarmiento, las cosas hay que hacerlas mal o bien, pero hacerlas. No, las cosas hay que hacerlas bien. Y si no, no hay que hacerlas. ¿Me explico? Entonces ven cómo está vinculado el tema del bien con el tema de lo perfecto, con el tema de lo acabado. Ahí está para mí la madre del borrego. En fin, nosotros entramos en una sociedad argentina que tiene una calidad humana extraordinaria, entró en un proceso de decadencia. ¿Por qué? Porque entramos en una sociedad anómica y no tiene nomos, no tiene ley. Lo que caracterizaba a los griegos de los bárbaros, ¿qué dice Platón? La diferencia entre ellos, los persas, y nosotros, es que ellos tienen tribus y nosotros tenemos polis. Es decir, nosotros tenemos ciudades que nos guiamos por leyes, en cambio ellos tienen déspotas. Argentina es el único país del mundo que pasó de la polis, entramos en las tribus. Y ahora tenemos nuevas tribus, como dice Michel Maffesoli. Nosotros entramos, si vivimos porque formamos parte de una tribu, si no, no vivimos. La tribu de los vacunados, la tribu de los terraplanistas, la tribu de los abortistas, la tribu de los aborígenes,
o lo que se dicen los indios, la tribu de los inmigrantes, la tribu de los coreanos, la tribu de la mano en coche. Es decir, si no formás parte de una minoría, no podés existir. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos del Estado-Nación a la tribu. Esas tribus opacan o no dejan ver a las mayorías. Es lógico. Por eso los gobiernos son gobiernos de minorías. Quieren la mayoría para que los voten. Porque la democracia para ellos es un principio de legitimidad, nada más. No es un sistema de gobierno. La democracia es un principio de legitimidad. Si me votan, yo tengo el principio de legitimidad. Pero no es un sistema de gobierno. No gobiernan para el pueblo, gobiernan para las minorías. Y lo vemos ahora. Para el partido. Para el partido, gobiernan para ellos. Gobiernan para las minorías. Miren ustedes esta porquería de Canal Encuentro. Esta porquería de Paca Paca y todo. El Canal 7. Es todo minorías. Minoría gay, minoría terraplanista, lo que vos quieras. Pero son minorías, no gobiernan para la mayoría. No son gobiernos para las mayorías. Usan a las mayorías para justificar el principio de legitimidad, nada más. Pero no son, ni siquiera son demócratas. ¿Me entienden ustedes? La legitimidad es la legitimidad de origen, que es esta, la partidocrática. Y después está la verdadera legitimidad, la legitimidad de ejercicio. Que es aquel que a lo mejor no lo votaron, pero persigue el bien común. Esa es la libertad de ejercicio. Esa libertad de ejercicio, esa libertad de ejercicio no la exigen. No la realizan. No se ocupan del bien común. Y en eso estamos. En eso estamos nosotros. Argentina es uno de los pocos países contemporáneos que dio vuelta a la ecuación de los griegos. Los griegos pasarán de la tribu a la polis y nosotros pasamos de la polis a las tribus. Ahora vos te llevo a vos como contemporáneo digamos del gobierno peronista, del gobierno peronista, del primer peronismo. Sí, era muy chico, ¿no? Igual. Eras chico, pero tenés que ver, habrás visto, digamos, vivido esa comunidad que a lo largo del tiempo se fue como degradando, sí, de alguna manera. Sí, yo me acuerdo bien, yo la viví, porque nosotros nos habíamos ido de acá de Magdalena, de acá de Atalaya, habíamos ido a Parque Patricio, y en Parque Patricio yo tenía 10, 11 años, ¿y qué nos contenía? Nos contenía el Club Huracán, la parroquia San Bartolomé, la pileta de la calle Pepirí, ¿estamos? En los campamentos, que hacíamos campamentos. Es decir, nosotros estamos contenidos por el barrio y por las instituciones, la biblioteca, Almafuerte, las bibliotecas populares, estábamos contenidos. Entonces uno salía y circulaba por ese barrio que era grande, porque eran muchísimas manzanas, y bueno, iba a nadar a la pileta de la calle Pepirí, iba al Club Huracán, iba a la parroquia San Bartolomé, iba a la escuela 23 de la calle Buedo y Chiclana. Es decir, estabas contenido, había una contención, ibas a la biblioteca a pedir un libro, había una contención, ibas al boliche mismo, te contenía, los boliches de barrio, en la esquina, había un boliche acá, 2 cuadras más había otro boliche, distintas barras se juntaban. Entonces, había una contención social y había un auxilio, estaba en la salita, estaba la salita Bosch en la calle Garay, te atendían ahí, no tenías que ir a un gran hospital, no tenías que ir al Sardá, al Churruca, ahí. Esa es la contención, la comunidad funcionaba. Eso explotó todo, explotó. ¿Cuándo empezaste a percibir que eso explotó? ¿Entrada a la democracia ya avanzada? No, eso se vio,
Y a partir del gobierno de Onganía, en el 60 y pico, en los 70 eso comenzó a desaparecer. A principios de los 70 eso desapareció. Hasta los 70 funcionó. Funcionó la biblioteca, funcionó la contención. Después no te olvides que la iglesia sufrió un gran golpe, que fue el Vaticano II, 65, 63, 65. Eso fue un golpe de gracia. La iglesia dejó de evangelizar. Bueno, y ahí cambiamos. El Club Huracán se fundió. La biblioteca dejaron de leer los libros. La pileta Pepirí se rompió, después no la arreglaron. Es así. Pero todo eso, yo te cuento esto que es una experiencia muy personal, pero para que vean que conozco el tema, Pero todo eso formaba una comunidad, en un barrio amplio, grande. Y entonces las fiestas, los carnavales en las calles, todo eso formaba parte de un barrio. Que calculo que ha sido en todas las ciudades así, en Rosario, en Córdoba, han sido, porque eran así, porque el barrio tenía una centralidad que le daba cabida a cada, en todos los aspectos prácticamente de la vida, el trabajo mismo, las fábricas que te daban una identidad, el baile, los fines de semana, el baile que se hacían en las calles, en los clubes y en las calles públicas. Eso se pierde. En los 70, yo creo que el principio de los 70 se liquida todo eso. Había relaciones entre vecinos, hoy la gente no sabe quién vive al lado de su casa. Claro, se salía a la calle. Era otra cosa, ¿no? No había el lumpenaje que hay ahora, que salís a la vereda y te afanan, no. ¿Y la relación con los medios de comunicación en esa época? Tenía muy poca influencia, muy poca. Estaban los radioteatros, fundamentales eran los radioteatros, y después tenían poca influencia los medios de comunicación. Era más de entretenimiento que... Más de entretenimiento y de noticias. No había la hermenéutica de la noticia. Viste, ahora de una noticia te hacen toda una interpretación. No, era la noticia pelada. Esto es lo que... La radio fue muy importante. La televisión comenzó el aislamiento. La televisión... ¿La familia o por... Y sí, porque antes se veía la televisión toda junta en una casa. Había una televisión y hasta los vecinos iban a ver. Después la televisión se extendió y la gente se fue reduciendo cada vez a su cocina o a su comedor y se fueron aislando. Pero esto que apuntan los muchachos acá, la relación de vecindad. Vos sos vecino, y si sos vecino la relación no es política, no es la relación de ciudadano. Que la relación de ciudadano es el documento de identidad y el voto. No, es la de vecino. El vecino es el que te auxilia, el que está cerca, el que te ayuda o el que te jode, ¿no? Pero es el vecino, no es el ciudadano. Una relación cercana del día a día. Exacto. Y ahí se ayudan o no. O sea, ahí podemos decir que la idea de pueblo se fue quebrando, digamos. Y la idea de pueblo como mayoría se fue quebrando, sí, seguramente. Tuvo manifestaciones años posteriores. Fíjense lo que fue las manifestaciones en el 82, cuando fue Malvinas. El pueblo salió a la calle en todos lados. Las huelgas que le hizo Ubaldini Alfonsín, el pueblo salió a todos lados. Pero comenzó a diluirse. Y eso es producto de el mal uso de la tecnología y por otra parte el avance de la sociedad de consumo. El hombre dejó de ser un hombre en sociedad para transformarse en un deseo. Hoy el hombre no es yo pienso, el hombre es yo deseo. Es decir, no es ego cogito, yo pienso, ¿no? Ego appetitus, yo apetezco.
Esto es lo que sucedió. Y estamos en esto, en una sociedad de consumo, y Hegel dice que el consumo es infinito. Hegel en 1831. Cuidado con el consumo por el confort, dice él. Dice la palabra en inglés, comfort. El confort es infinito. Nunca se termina el confort. Otro filósofo que tiene una idea sobre la técnica y su uso es Heidegger. Heidegger también, sí. Heidegger. Sobre la existencia auténtica, inauténtica. Exacto, seguro. Heidegger, en el fragmento 35 de Ser y Tiempo, habla de la existencia inauténtica, que se caracteriza por 3 rasgos. Hablar por hablar, sin decir que nada es verdadero y nada es falso. La ambigüedad. Y el otro rasgo ahora no me acuerdo, pero son 3 rasgos. Hablar por hablar, la ambigüedad y hay un tercer rasgo, ahora se me fue de la cabeza. Bueno. Pero ahí Heidegger dice eso, y esto caracteriza al hombre contemporáneo. Habla y no dice nada. A esos periodistas que yo le decía, analfabetos locuaces. Hablan pero no dicen nunca, no dicen, hablan por hablar. No dicen que esto es verdadero o esto es falso. No dicen nada, suspenden el juicio. Eso tiene que ver con un pensamiento filosófico que es casualmente la filosofía analítica, que suspende el juicio sobre la existencia. La filosofía analítica no habla nunca de la existencia. Habla en todo caso de la coherencia, pero no de la existencia. Sí, es hablar por hablar. Sí. Tiene que ver también con intereses a los que responden los medios de comunicación. Seguro. Por ahí también, ahí se puede hacer una relación entre los sofistas y los filósofos, digamos, ¿no? Los que comercian con la palabra, con la sabiduría, claro. Y los que buscan la verdad. Seguro. Sí. Y bueno, estamos en eso. Invitan en la televisión, invitan a sofistas. Comercian con la palabra. Los sofistas cobraban para enseñar. Platón dice, no, nosotros somos filósofos, somos amigos de la sabiduría. Nosotros no somos sofos, solo es sofos Dios, sabio, Dios. Estos son sofistas, son falsos sabios, ¿no? Y ahí lo vemos, se ve esto, se ve, estamos en una sociedad de consumo. La gente, hay un buen filósofo coreano, ¿cómo es que se llama? Que vos lo tenés bien el nombre. Han. Este Han escribió un libro ahora reciente, se llama No Cosas. Dice que el hombre de hoy consume no cosas, consume virtualidades, consume like y todas esas cosas de internet, no consume cosas. Es interesante la observación de este hombre, ¿no? Que es un heideggeriano, porque él se considera un discípulo de Heidegger. Y Heidegger fue un hombre que se dio cuenta sobre el tema de la técnica, cómo la técnica se transforma en tecnología, y la técnica entonces agarra un motor, tiene un motor propio, y ante ese motor propio, ¿qué dice él? Serenidad. Es decir, tenemos que mantenernos serenos, es decir, no. Esto que lo puedo escribir a máquina, lo puedo escribir a mano. Esto que puedo escribir en computadora, lo puedo escribir a mano. Saber decir no. Es muy difícil decir no. No es fácil. Uno no le puede decir no a un amigo. Cuando le dice no a un amigo, tiene que dar toda una explicación, porque si no lo ofende. Vos me venís a grabar acá y te digo no. ¿Pero cómo? ¿Por qué me...? No, porque no quiero. Bueno, pero escúcheme, y por ahí te ofendés. Entonces, decir no es una cosa muy, existencialmente muy difícil. Es fácil decir sí. Bueno, pero le podemos decir no a esta actitud posmoderna o a esta... Sí.
Pero hay que ser valiente. Hay que decirle no a la vacuna, ¿eh? No es para cualquiera la bota de potro. No es cualquiera que puede decirle no a la vacuna. Para decirle no a la vacuna hay que tener una convicción interior. Pensar que esta vacuna no sirve para nada, o que esta vacuna me puede idiotizar, me puede esterilizar, me puede hacer daño. ¿No? Es más fácil decir no, me vacuno por las dudas. Cuando adentraba un poblado y pisaba las orillas, se hacía un arco y de costillas se paseaba atravesado. A veces del agua al lado de la calle solía ir. Para mí era el de conseguir y por culpa de las mujeres lo enllené de amaneceres y de noches sin dormir. ¿Por qué? Porque los recibimos. Eso lo dice un filósofo que se llama Joseph Pieper, un libro hermoso que tiene, El ocio y la vida intelectual. Yo no puedo hacer de cuenta que, como pretende Descartes, que yo soy un sujeto puro, que no tengo ninguna influencia. Si yo, cuando nací, me bautizaron, conozco los misterios cristianos, que está bien, era un filósofo católico, los misterios cristianos, yo no puedo hacer filosofar fuera de eso. Si yo estoy en eso, no puedo hacer, yo soy neutro. No hay neutralidad. Yo tengo preconceptos que vienen conmigo. Esos preconceptos los tengo que dominar, los tengo que manejar, los tengo que adormecer si es necesario, si son dañinos. Pero todo eso es un trabajo que hace a la existencia. Eso es un trabajo de la virtud, de regularmente cuestionarme cuáles son mis preconceptos. No es fácil. Pero bueno, ustedes me preguntan, yo les respondo, pero no es algo que yo tenga una receta para vivir, ¿no? No la tengo. Y aunque la tuvieras, no sería la misma. Cada persona tendría la suya. Y somos seres, se dice, por eso somos personas, somos únicos, singulares e irrepetibles. Son los rasgos de la persona, ser único, singular e irrepetible. Y bueno, y este es un concepto, obviamente que el concepto de persona es un concepto romano cristiano, no es un concepto griego. Este es un concepto romano cristiano, la persona, es un concepto metafísico. Bueno, por eso uno dice siempre que son los derechos de las personas. Hasta el 48, la Declaración de las Naciones Unidas habla del derecho de las personas. Después se cambia el derecho de las personas por el derecho de los individuos, que son dos cosas distintas. El individuo es el ser que forma parte de una especie. La persona es una especie en sí misma. La persona no forma parte de la especie. Es singular e irrepetible. El concepto de persona es rechazado por el mundo musulmán, por ejemplo. O la filosofía budista, la filosofía rechazan. Más de medio mundo mucho más de medio mundo rechaza el concepto de persona. Porque el concepto de persona supone la irrepetibilidad. De alguna manera el concepto de persona choca con el paradigma posmoderno de alguna manera. Choca con el globalismo, con la globalización, choca, absolutamente. El posmodernismo cree en el concepto de tabula rasa, donde cada uno llega como un ojo en blanco y eso es una imbecilidad. Eso, nosotros no llegamos como una tabla rasa al mundo. Eso lo podía pensar Aristóteles, pero Aristóteles era pagano, nosotros no. Nosotros no podemos pensarnos como porque nosotros nacemos dentro de un etos, dentro de una tradición, uso, manera, costumbres. Un lugar, una época. Agregarle todas las cosas. No es joda.
Vos no te podés pensar fuera de Rosario, no te podés pensar. ¿Por qué? Y porque es tu lugar de nacimiento, tus usos, tus costumbres, tus padres, tus abuelos, cómo estuvieron relacionados, cómo hicieron su vida. Y bueno, fíjense el caso de Messi, famoso. ¿Y por qué vuelve a Rosario? ¿Porque en Rosario era más plata? No. ¿Por qué? Porque es su genius loci, es su lugar, su clima, suelo y paisaje. Un muchacho extraordinario. Vuelve ahí, así como Cristiano Ronaldo vuelve a la isla de Madeira. Pero de alguna manera es como identidad. Claro. No como una cosa, porque si sos una tabla rasa, decanta en eso, en pensarte como una cosa de alguna manera. Sí, sí. Che, ¿no me dan un poquito de soda ya que estás ahí? En ese vaso, cualquiera, ese vacío. En ese, sí, en ese. Se va a mojar la servilleta. En fin. Cuando empezaste a estudiar filosofía, ¿pensabas los mismos problemas que pensás ahora? No. ¿O eran otras las? No, eran otras las cosas. Eran otras, las intenciones eran otras. Yo pensaba en la filosofía como un saber sin supuestos. Pensaba en la filosofía como un saber racional. Yo siempre he tenido la razón como la parte más egregia del hombre, ¿no? Pensaba en los temas de la filosofía que me gustaban, el tema de la libertad, el tema de la responsabilidad, el tema de la muerte, el tema de la vida, el tema del bien, el tema del mal. Son todos temas que me llevaron a estudiar filosofía, ¿no? El tema de la política, el bien común, pero bueno, no tanto el tema me llevó a mí a estudiar filosofía un libro que me dio un cura de acá que se llama El criterio de Jaime Balmes, que entonces define la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la realidad de la cosa. Y eso me definió. Quise saber lo que era la verdad. Ahora, de alguna manera, en la época que nos toca vivir, lo que se ataca de alguna manera es la verdad. Vivimos en una posverdad o en el reino de la mentira. Claro, la fake news. La fake news. La verdad no tiene valor. Cada uno no tiene valor. La verdad es como... Cada uno es como un naranjal. Cada uno agarra la naranja que... ¿Vos pensabas en el origen de cuando decís, bueno, me largo a estudiar filosofía, íbamos a estar discutiendo eso, que ibas a estar discutiendo eso, que la verdad iba a estar puesta en... No, porque yo empecé, tengo 75 y empecé a los 15 años, quiere decir que hace 60 años, no. Yo nunca pensé que íbamos a terminar en este tipo de discusión, de este sinsentido que estamos viviendo, no. Yo nunca pensé eso. No lo pensé. Nunca barrunté. El término en castellano sería barruntar algo. Y nunca barrunté que podíamos caer en este sinsentido, en esta falta de filosofía, en este uso de la filosofía como si fuera una mercancía más, la ideologización. El tema de la ideología ha hecho un daño terrible, porque la ideología, ¿qué es? Es un sistema de ideas simple, porque son recetas, que esconde una voluntad de poder. Esa es la ideología. Un sistema simple de ideas que no tiene nada que ver con la filosofía, porque es un sistema prehecho, es un modelo prehecho y aplicado. Que eso sí, esconde una voluntad de poder.
de un grupo, clase o sector. Eso es ideología. Y la ideología se metió en la filosofía. Había una profesora llamada Amalia Podetti, que fue una muy buena filósofa, fue profesora mía en filosofía moderna en la Universidad de Buenos Aires, que decía, la filosofía nunca va a caer en la ideología. La filosofía cayó. Leo Strauss, que es un filósofo neoconservador, judío, alemán, que se fue a vivir a Estados Unidos y se transformó en uno de los filósofos del neoconservadorismo norteamericano, dice, no hay que dejar de hacer filosofía política, porque eso es todo ideología. Leo Strauss es aquel famoso que dice, todo es ideología. Fíjense ustedes que hoy, dice, la falacia clásica en política, él dice, él siendo judío, es la reductio a Hitlerum. En política, la falacia fundamental es reducirlo al tipo que se me opone a Hitler. Usted es nazi. Usted es fascista. Esta es la reductio a Hitler. Ahí un poco está como el origen de la grieta, de pensar en modo grieta. Y bueno, ahí está. Nosotros estamos sometidos a la falacia de la reductio ad Hitlerum. Ad Hitlerum. Pero no lo digo yo esto, si lo dijera yo, van a decir, ahí está, este abuelo es un nazi. No, no. Eso lo dice un judío alemán que vivió en Estados Unidos, profesor, que se llama León Strauss. O sea que es el origen de la decadencia de la filosofía política y de la filosofía en general. Porque cuando yo reduzco la filosofía a la ideología, dejé de pensar. Tengo una receta. La grieta impide pensar. No, en la grieta no se piensa. En la grieta no se piensa, no piensa nadie. En la grieta vos tomás partido por uno o por otro, punto. Es una grieta. Estás de un lado, en el medio te caes en el abismo de la grieta. La ideología rompe con la capacidad de la persona de pensar por sí misma. Lógico. De pensar como el clan. Pero es Claro. es paradójico porque ahí sí existen verdades. Ahí sí la verdad que tanto hay una postura de hacer recorrido. hay una postura La grieta es una hemiplegia. Claro, es una hemiplegia intelectual. Es una hemiplegia intelectual, exacto. Es así. Es como la grieta, por eso lo llama, Ortega la llama, la distinción entre izquierda y derecha es una hemiplegia intelectual. Porque no existe la izquierda y la derecha. Bueno, uno puede pensar que el justicialismo es un modo de saltar ese... Es un modo de saltar la grieta. Pero el justicialismo está metido, como está reducido al kirchnerismo. No, digo el justicialismo en sus bases, digamos, Sí, filosóficas. sí, pero actualmente está reducido al kirchnerismo. No existe otro peronismo, no existe. El peronismo no existe. Existen peronistas, el peronismo no existe más. El peronismo dejó de existir en el momento que no existe dentro del peronismo sanción. No hay sanción. La última sanción del peronismo fue cuando Perón echó a los montoneros de la Plaza de Mayo, año 74. No hay sanción en el peronismo. Por lo tanto, el peronismo no existe porque no tiene ninguna norma, ninguna pauta, es un naranjal. Cada uno agarra la naranja que más le gusta. Cualquiera puede hacer cualquier cosa. No pasa, no hay sanción. Es una anomia. Es una anomia el peronismo. Entonces no existe. Algunos me han criticado, no, el peronismo. Hay peronistas con buenas intenciones, hay millones, sí, también, pero no inciden en nada. Nosotros ahora creamos hace poco, yo fui el que le puso el nombre, Peronistas de Pie, un grupo hermoso. Vos participás activamente. Vos viste la cantidad de ideas de gente, son peronistas, miles, cientos, pero no es el peronismo, son peronistas sueltos. El peronismo dejó de existir, al no tener no tiene ninguna pauta, ninguna. No es que hay una pauta, no, ninguna. El presidente mismo dice que es peronista y es socialdemócrata. No, esto es... Y entonces, ¿qué son los peronistas? Y los peronistas son gente con
con una gran vocación transformadora, con una gran vocación de justicia, con una gran ilusión de poder llevar a cabo la revolución inconclusa del peronismo. Esos son los peronistas. Gente que tiene la vocación de llevar a cabo la revolución inconclusa que dejó Perón. Punto. Esto es lo que yo veo. Bueno, hemos charlado tupido. Bueno, Alberto, Podríamos hablar otros temas. si tendrías que pensar algún mensaje o palabra o mensaje básicamente para cualquier persona del campo nacional que Sí. tiene, digamos, vocación de involucrarse políticamente, de querer transformar la realidad, ¿Qué le diría? ¿qué le dirías, digamos? Yo le diría que siga adelante. Hay que seguir. Aunque vengan degollando, hay que seguir, hay que militar, seguir. Aunque la situación sea adversa, hay que continuar. La realidad no se queda quieta. La realidad no se queda quieta la gente que se jubila, que se retira, que deja de militar. Yo les digo que sigan militando. En algún momento se despertará la ocasión. Los griegos, los romanos, pintaban la ocasión como la pintaban, calva. Por eso viene el dicho de la ocasión se pinta calva. Yo les diría a todos ustedes, sigan adelante. Pero sigan grabando estos programas, sigan militando. Hay que seguir, aunque vengan degollando. La ocasión calva, ¿qué quiere decir? La ocasión los griegos le llamaban la Jairos. El Jairos es el tiempo oportuno, que no es crono. Y entonces, ¿cómo la pintaban los romanos? La ocasión la pintaban calva, es decir, era pelada con un mechón acá atrás, que venía en un carro alado con una espada. El que la quería agarrar de frente le cortaba el brazo. Entonces la ocasión, cuando pasaba, había que agarrar el mechón. ¿Me entienden? Y esto es lo que hay que hacer. La ocasión, cuando venga la ocasión, no hay que ponerse delante. Cuando está pasando, hay que tomarla del mechón. Por lo tanto, yo les diría que sigan hasta que se presente la ocasión. En algún momento se va a dar la ocasión. No pueden, las cosas no siguen siempre igual. Las cosas no siguen siempre igual. Las cosas cambian, como dirían los latinos, secundum quid. Relativamente cambian, no cambian del todo, pero cambian. Bueno, esto es lo que les diría yo. Les agradezco mucho este interview o esta charla informal, porque no tuvimos libreto, no tuvimos nada. Surgió acá porque Mariano Vázquez hizo preguntas, no sé si tenía algún anotado, porque Federico o Daniel o Fernando vinieron acá, que comimos un lindo asado. Habría que hablar, a lo mejor sistemáticamente podríamos hablar de otras cosas, pero esta sí. Hablamos de algún tema puntual. Bueno, gracias. Por ahí tengas ganas vos de plantear algo. Bueno, gracias.